Mañana con 22 minutos. Amigos, momento de un cafecito. Usted ahí en el taxi, párele un ratito. Ya sabe, el sandwichito, la marraqueta, su cafecito. Se merece una Sahara hora, un momento especial para usted. Para quienes están en las oficinas, un cafecito no cae nada mal. Y aquí en la televisión y la radio, con queso y marraqueta y una invitada especial hoy en estos próximos minutos. Veamos. Marianela Paco Durán, hija de una pareja de profesores, nace en Tupiza el 28 de noviembre, egresada de la Universidad San Francisco Javier de Sucre. Es periodista, comunicadora social, abogada, política, exdiputada por el departamento de Chuquisaca, exministra de Comunicación desde el 2015 al 2017, principal impulsadora de la ley contra el racismo. Marianela Paco, un gusto tenerte aquí en Fides, bienvenida y buenos días, colega. Después de mucho tiempo. Colega y doctora, tiene licenciatura en dos profesiones. Dos carreras, sí, como abogada y como comunicadora social. Buenos días, John, y buenos días a toda nuestra gente. Es un excelente mezcla estas dos carreras, una excelente combinación, quiero decir. Complementación. ¿No, verdad? Sí. Sabiendo de leyes, puedes manejar muy bien la comunicación, ¿no? Yo creo que más que manejar bien la comunicación es hablar con solvencia. Mira, cuando yo estaba de 10 años, llegó la primera radio a mi pueblo, Betanzos, donde vivía con mis papás, y en esta radio le escuchaba hablar bien al locutor y podía hacer muchas cosas, ¿no? Y yo asistía ya a la parroquia para dar catequesis, entonces ahí me ha interesado la comunicación como un medio para amplificar mis ideas, denunciar lo que quisiera, ¿no? Entonces por eso me apunto desde los 11 años a buscar una carrera en comunicación social. ¿Te gustó lo del micrófono? Me encantó. Pero el micrófono amplifica ideas, pero amplifica problemas también. También, pero depende cómo lo utilices, ¿no? Y en esa época, cuando yo tenía 10 años, estoy hablando hace mucho, las injusticias eran mayores, ¿no? Y la libertad de expresión, ni qué decir, era exclusivo para unas cuantas personitas y todos los otros derechos. Y en mi pueblo veía, por ejemplo, que se construía una casa mejor, con mejor material del alcalde que la del pueblo. Entonces, muchas cosas que me indignaban. Entonces, para mí, cuando he visto la radio en mi pueblo, he dicho, esta es la mejor herramienta para generar conciencia social en la gente, que se empodere de sus derechos, pero tampoco dejar de lado la educación, que es el otra área que he trabajado bastante con los sacerdotes. Y en mi camino me lo he encontrado al padre Gregorio Iriarte, ¿te acuerdas? Con él hemos hablado mucho, debatido bastante sobre la formación en valores, la realización de las personas, lo que de pronto no está en la Biblia ni lo que te lo dicen en la misa, sino hacer esa otra educación, qué sé yo, social, desde donde estés, ¿no? Entonces he trabajado harto en esa área, no he dejado la catequesis. Luego de salir del colegio me fui a la universidad en Sucre porque se abrió la carrera de comunicación, he empezado ahí y bueno, seguí haciendo el trabajo en paralelo. ¿Un mundo sin medios de comunicación, un mundo sin prensa, se puede concebir? Hoy en día no. Es más, hoy en día creo que sin comunicación como tal, la palabra como tal, la vida no se puede concebir. ¿Por qué razón? Hoy además hemos desarrollado bastante lo que son los instrumentos para la información. Por tanto, la tecnología te hace llegar esa comunicación, si bien por estar en masa y en lugares distintos, la comunicación era lenta antes. Hoy en día, y está en debate la hegemonía precisamente sobre eso, en la era de la información, a ver quién va a manejar la información en tiempo real, el 5G, ¿no? Entonces no podemos concebir la vida sin comunicarnos entre personas y con los otros que están al otro lado. Por eso tanta tecnología, y es la era de la información la que estamos viviendo. Pero cuánta educación tenemos sobre el manejo de información es un otro tema pendiente, porque ni los propios periodistas y comunicadores solemos utilizar bien la información, o por lo menos abarcar todo el abanico de información que hay para tantas áreas, ¿no? Bueno, no se puede, es decir, antes uno iba a conseguir información, el periodista tenía que ir a cubrir el hecho.
Ahora el hecho agarra al periodista a través de las redes sociales. Es decir, antes de que el periodista llegue a la cobertura, el hecho ya está en las redes sociales. De hecho, y se ha roto ese esquema que teníamos, ¿no? La fuente, bueno, la fuente, el emisor, el receptor y así, y nunca se daba el feedback, ¿te acuerdas? Entonces hoy en día es al revés, todos pueden ser emisores de noticias, de hechos. Bueno, pero hay un nuevo papel de los periodistas y es el de ¿Cuál es? confirmar esta información Es que un llega reto como grande. avalancha, y ese es un reto realmente terrible. Es grande, porque a eso no te olvides, parte de la era y de la información se viene la posverdad, y en la posverdad se maneja todo esto de los, ¿cómo es? Los fake news, las noticias falsas, y se prevé que al 2020 vamos a tener la mitad de las noticias falsas circulando, no solo en medios de comunicación, sino sobre todo Había en sido un las gran redes negocio sociales. incluso, mentir y hacer noticias falsas para crear una cierta respuesta en la gente, ya es un negocio en el mundo, ¿no? Así es, pero eso es esa falta de valores, esa inversión que el mundo capitalista ha generado. Si bien para bien tenemos muchas herramientas tecnológicas de comunicación, el lado negativo es que ha ido devaluando los valores, ocultándolo, ¿no? O invirtiendo. El asesino hoy tiene más posicionamiento, rating en la cobertura de noticias que un hecho benéfico, ¿no? Entonces, eso también es una consecuencia de ese mundo capitalista, y lo que hay que hacer es reflexionar, es retomar los valores, y en eso nuestra Constitución se ha adelantado, ¿no? ¿Es el mundo capitalista Es o es el el mundo mundo globalizado? No sé. Bueno, el capitalista te promueve que el individualismo, porque te crea necesidades innecesarias, ¿sí? Y te genera expectativas que de pronto pues no las vas a poder satisfacer, y te genera estatus, estereotipos, etcétera, un montón de cosas que no logramos racionalizar. A ver, sigamos haciendo periodismo y comunicación con valores, pero antes te voy a invitar un cafecito. Sí, ¿Un parece cafecito? rico. ¿Qué cafecito es? ¿De Es el Windsor? cafecito Windsor. ¿Lo has probado, Windsor? No. No. Liofilizado. Te voy a explicar qué significa enseguida. Sí, por favor. A ver, acércate un poquito y No ole. tengo Solamente, mucha- Marianela, para que empieces a sentir este café. Café liofilizado Windsor. El gusto por el buen café. Bien puritos, bien... Yo vengo por dos cosas aquí a tradicionales. Fides. ¿Por A hacer qué? comunicación en la mañana y a tomar café. Oh, qué rico. Ya, te juro que sin café yo ya no funciono. Pero Sin- mientras te apasione la cosa está bien, ¿no? Nos apasiona, nos Claro. apasiona. Bueno, Marianela, tú has sido, te ha tocado además en el momento clave, ser desde el Ministerio de Comunicación una impulsora de la ley antirracismo y antidiscriminación, y violencia contra la mujer también, ¿no? Desde diputados. ¿Desde diputados? Sí, cuando vengo como candidata a la Asamblea Legislativa Plurinacional, como primera plurinominal por Chuquisaca, hacemos una agenda, porque yo vengo invitada, convocada por las organizaciones campesinas, indígenas, hombres y mujeres. Entonces, con ellos nos sentamos a hacer una agenda de trabajo como legisladora. Si los voy a representar, o sea, cuáles son las demandas principales. Y entre esas, pues estaba recién ese hecho tan vergonzoso que nos pasó como es el 24 de mayo. Y la gente, las víctimas, se organizaron. Y bueno, me han convocado y me han dicho, Marianela, parte de nuestra demanda es que hoy que queremos demandar por racismo y en su extrema forma violenta, no hay en la ley boliviana, ¿no? Entonces los van a sancionar con algo leve por agresiones físicas nada más, y es terrible porque la afectación es psicológica, el contenido de ese odio a ese grado era terrible. Entonces me dicen, pues tiene que haber una ley con ese nombre. Ok, vamos a hablar de esta ley, el fondo del asunto sobre todo, que es importante. ¿Te has enterado de lo que ha sucedido con el gobernador de Chuquisaca? Sí. Esa mano terrible del gobernador, esa mano terrible del gobernador. Sí, como de muchos, Bueno, hasta en la calle. ¿Sí? ¿En la calle? ¿Te ha pasado a ti? Sí, cuando estaba en la universidad, estaba pasando por la peatonal en Sucre, debes conocer. Estaba yendo y estaba haciendo calor y estaba con mi blusita nada más, y eso que yo no suelo usar mucho escote. Y la cosa es que un tipo se me acercó y me agarró así de mis dos senos. Imagínate cómo me ha sentido, ni cómo reaccionar, o sea,
Es terrible, ¿no? Yo recuerdo que parte del debate en la Asamblea Legislativa era cómo sancionamos eso, y por eso pusimos los toques impúdicos y todo eso para sancionar. Y claro, un revuelo hubo de los hombres, entre hombres, digo, de oposición y oficialismo. Han dicho, entonces cualquier cosa, nuestra chica vamos a acariciar y nos van a decir que son toques impúdicos y nos van a sancionar. Bueno, entonces se redujo ese tema para evitar, digamos, peleas y que no aprueben la ley. ¿Qué son? ¿Son toques impúdicos? ¿Es una agresión sexual? ¿Qué es eso? Es acoso. Es acoso sexual. Acoso sexual. Ahora, acoso se utiliza, tengo entendido en la figura, cuando la persona que sufre esto es dependiente laboral, digamos, o está trabajando en un mismo ambiente laboral. Hay acoso sexual laboral y hay acoso sexual en las calles, ¿no? Eso es así. Y lo que se sanciona generalmente y lo que se denuncia es bajo esta relación de poder, que es lo más común y es lo que aceptan los hombres que hay, ¿no? Porque nosotras las mujeres no andamos diciendo, pues, wow, que 2 nachas de los tipos, ¿no? O vamos y los agarramos de las nachas, no hacemos. Pero hay mujeres que apretan las nalgas. Ya deben estar haciendo eso, no sé. Como la señora esta del video del gobernador también, que termina ¿seguro? Apretándole, lo que tú dices, nachas, el trasero, al gobernador también. En algún momento lo expusimos aquí en este programa de inicio cuando vimos completo el video. Dijimos, pero un momento, ¿y este comportamiento de la señora que también le aprieta las nalgas al gobernador? A ver, somos conscientes de que hemos sido muy tajantes con el hecho del gobernador durante los anteriores días. Cuando yo expuse el tema de la mujer, y dije, ¿y la mujer que también aprieta las nalgas al gobernador qué? Ayer salieron en defensa del gobernador Chuquisaca. Es una asambleísta. Vamos a escucharla un segundo, por favor. ¿Cuáles son los términos en los cuales ella se ha dirigido a propósito de este caso? Si observamos en este video, efectivamente, el señor gobernador le da una palmada a la señora, pero la señora lo manosea a nuestro gobernador, ¿no? Le agarra de la parte trasera y ya con un acto de malicia, lo que vemos nosotros. Entonces yo creo que la ley debe ser para todos, tanto para el hombre y para la mujer. Ahí hubo, pues, o sea, un toques entre los dos. O sea, de juego, se puede decir, ¿no? Y ahora nosotros también pedimos, ¿no?, que el Ministerio Público actúe de oficio para que la mujer, para que la señora, nosotros nos solidarizamos a ella porque está siendo utilizada como bandera política, está siendo manejada porque quien firma la denuncia es el abogado de la Central Obrera Boliviana, el señor Obando, con manifestaciones que supuestamente hubiesen llamado. Bueno, lo que nosotros dejamos es a las instancias jurisdiccionales para que, bueno, siga el proceso de investigación y este ente sea el que se pronuncie si hubo o no hubo culpabilidad de parte del señor gobernador. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa explicación? Yo creo que si aplicamos el principio de equidad, ambos tienen su cuota aparte, ¿no? Pero lo que sí a mí me llama a la reflexión es que cuán instrumentalizado puede estar la reivindicación de derechos en una coyuntura política electoral. Y si es justo eso con los sujetos que reivindican derechos y que necesitan protección real y efectiva. De pronto la utilización e instrumentalización de estos hechos lo que hace es devaluar precisamente, ralentizar y al mismo tiempo constituirse en un obstáculo para una aplicación real y efectiva de las normas. A ver, hablando así, te voy a decir, no sé si ponerte la base en seco, hablando en serio, el gobernador es autoridad y no puede estar haciendo esta clase de cosas, pero a la mujer tampoco podemos santificarla en este video, ¿cierto o no? Quien habló es la asambleísta departamental Sandra Siñane, en Chuquisaca. Respetos guardan respetos. Si uno cruza la línea, tiene lo que tiene, ¿no? Ahora, yo siempre me pongo a analizar y a decir quién es quién. Y si en conjunto, como sociedad boliviana, nos vemos, somos una herencia de un sistema colonial republicano que ha radicalizado ese sistema, un sistema neoliberal capitalista donde te ha estereotipado a las mujeres y nos hacen ver como objeto, que ha sexualizado las relaciones y hay que ver las publicidades que se difunden de todo tipo, ¿no? Entonces, como que las bromas estas que dicen coloradas, ¿no? Los chistes rojos. Exacto. Entonces, ¿qué hacen? Es provocar eso. Y se van a las manos, pues ahí está. Y ahí tiene que ver mucho de educación, sí.
Ahora, nuestro gobernador, ¿cuánto tiene de eso? La otra persona, ¿cuánto tiene de eso? No te olvides cuánto de analfabetismo hemos heredado y ahora vivimos un analfabetismo funcional. Entonces son muchos elementos antes de juzgar. Si eso se traduce en una demanda penal, en una denuncia, existe la víctima, bueno, ahí están las normas claritas, te dicen que no tienes que hacer. ¿Debería sancionarse al gobernador, pero también a la mujer? Preguntó. En este caso el gobernador puede denunciarla a ella, porque de pronto es ella la que empezó, no sabemos las circunstancias. Es él. ¿No? Entonces, es él quien empezó, pero la mujer contestó también. Le pegan en la mano y después va a la nalga y le aprieta la nalga al gobernador. Bueno, pero entonces eso tiene que evaluar la autoridad judicial. Es un video que me muestran por partes, no me la están presentando completita. Está justo la parte, te diría. Claro, yo entiendo por televisión y por eso la responsabilidad jurisdiccional tiene que evitar las presiones mediáticas y políticas y tener las pruebas para analizarlas objetivamente, sin no sufrir cortes, ediciones. Bueno, pero ¿estás de acuerdo, Marianela, en que tanto el hombre como la mujer ahí tienen responsabilidades? Tienen, y tiene que ver mucho la educación, la formación en lo que somos como sociedad. El Papa no pudo más, se notó aconcojado con una fotografía que salió y que denota el cruce de la frontera entre México y Estados Unidos. El vicepresidente Álvaro García Linera dijo en las últimas horas que lloró al ver la fotografía. ¿Quién no se sintió mal en una fotografía que circuló el mundo y es un padre y una niña abrazados a la orilla de un río? El río precisamente que divide la frontera entre Estados Unidos y México. Estos padres, este padre y esta niña trataban de cruzar y terminaron ahogados. Esta fotografía circuló el mundo y claro, como todo lo llevamos a lo político, tenemos que pensar en Trump y su política migratoria, las necesidades, el mundo. Esto es mucho más, es mucho fondo. Esta fotografía no solo va a ser la fotografía del año, va a ser de toda la vida para poder ejemplificar esto. Marianela. Sí, yo siempre me he preguntado desde muy niña, ¿a quién rayos se le ocurrió poner fronteras? 1. 2, ¿a quién rayos nos ha dicho que tenemos que vivir y procurar todo lo material? Con lo necesario podemos vivir. Pero ¿cuánto hacen para eso los gobernantes en una sociedad organizada? Y ahí los sistemas de vida que hemos heredado, te digo, tienen mucha responsabilidad porque alimentan la ambición de la gente, la codicia de la gente, no los valores de solidaridad, porque con eso van a perder los capitalistas, ¿no? Entonces, cuando te provocan a ti y te tocan en esa cosita que tenemos todos los seres humanos de ambicionar y desarrollan eso full, entonces de pronto, aún teniendo en casa, quieren ir afuera porque creen que van a estar mejor. Y peor, te presentan en imágenes publicitarias, ¿no?, mercantiles, la Coca-Cola y otras cosas, de que allá vas a encontrar como que el reino de Dios, ¿no?, y todo va a estar bien. Y es mentira, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si hablamos del rol de los medios de comunicación, ¿cuánto alimentan a eso? ¿El culpable es Trump? No es Trump. No estoy culpando al Trump, sino al sistema que hemos heredado. Y no hemos tenido la capacidad, y en eso las religiones también tienen la culpa, no han tenido la capacidad de hacer reflexionar y de humanizar la humanidad en una civilización proactiva, constructiva para el bien del ser humano. Pero ¿qué pasa cuando no tienes lo fundamental y tienes que buscarlo en otro lado? Algunos mexicanos no tienen fuentes de trabajo, no ganan lo suficiente para sostener a su familia. Y en Estados Unidos, cruzando la frontera, aunque maltratados, van a estar un poco mejor y van a tener lo que necesitan para vivir, por lo menos subsistir. Habría que revisar las estadísticas reales de qué tipo de trabajo realizaban en sus países o realmente no existían fuentes laborales. Esos estudios no te muestran, ni siquiera el sistema de Organización de Naciones Unidas. Hay que ver si efectivamente tenían esa necesidad. Segundo, ¿qué tipo de gobiernos han tenido? ¿Qué tipo de políticas se han implementado para evitar ese tipo de condiciones tan paupérrimas en la gente? Y ahí podemos decir, López Obrador recién está empezando a rescatar, si vale el término, el bien público para su pueblo. Entonces son procesos que van a demorar. Culpa la puede tener toda la élite que gobierna y que ha detentado el poder imperial en Estados Unidos, porque ellos han promovido una política neoliberal radical capitalista secante, ¿no? Entonces,
pues las estructuras mayores, esto que no ve nuestro ciudadano de a pie, están ahí, están vivos, y claro, y luego nos tiran la pelotita para que tú y yo nos peleemos y debatamos, digamos, en un sinsentido, pretendiendo culpar a los más cercanos. Duele esto, cierto. Duele, definitivamente duele. Pero ¿cuántos multimillonarios quieren seguir teniendo más millones y no son capaces de dar un quinto? Su filantropía siempre tiene condiciones en países tercermundistas. Entonces, yo veo que también hay mucha hipocresía, y en ese sentido, si no nos disponemos nosotros a cambiar, a decir un basta a esto y utilizar de forma objetiva y en función de necesidades reales las tecnologías y todo lujo que te puedan crear, está bien, pero también veamos al otro de al lado. Marianela, mucha gente se pregunta, ¿y dónde se perdió después de ser ministra de Comunicación? Yo no me he perdido, me han perdido, que es otra cosa. Mensaje para el gobierno, la perdieron. No, todos. Claro. Porque, me perdieron. Es una muy buena frase, Marianela. Porque quien no me llama, no me escribe, pues obvio me pierde. ¿Y del ¿no? gobierno te llaman, te escriben? Bueno, yo tengo relación necesaria con la gente que es importante y que realmente puede hacer algo, ¿no? Relación necesaria. Claro. Eso significa lo mínimo. A mí, mira, es que yo soy así, no necesito tener poder, cargo, no necesito jactarme de que con quién tengo relación o no. Yo solo quiero ser, y yo soy Marianela Paco. Así donde me ves, como me ves, soy estricta con mis principios, con mis valores, en donde voy. Entonces, pues yo no me hago problema, no me preocupa tampoco. Mucha gente en este, y te diré sinceramente, un sistema repetitivo de premiación dentro del gobierno, pensaba que Marianela Paco iba a ser embajadora o volver a ser ministra. No sé si le ofrecieron ya ser parte de la plancha de candidatos a las próximas elecciones. ¿En qué está políticamente Marianela Paco? Políticamente sigo generando conciencia en nuestra gente y reivindicando que es posible hacer gestión pública y de servicio a la patria con responsabilidad, con ética, con transparencia, encarnando en mi caso valores y principios revolucionarios. Sigo haciendo eso. No sé si me quedarán a su lado. Alguna vez lo dije cuando estaba en Red 1 con compañeros. Les dije, a Marianela de pronto le tienen miedo porque ese sí, es estricta y tajante en las cosas y tampoco es servil ni funcional porque sí a nadie, ¿no? ¿Te tenía miedo en el gobierno, Marianela? Cuando estabas en funciones de ministra. Hay gente corrupta, floja, que sí. Y bueno, a veces esa gente es la que hace grupitos y bueno, complotan y sabotean y hacen todo. Bueno, es parte de la miseria humana que tenemos. ¿Algún objetivo que tenían contigo ellos? No. No sé, ni me interesa saber. Yo he hecho mi trabajo como tenía que hacerlo. He cumplido con mi palabra al presidente de hacerme cargo de esa entidad. Le he dejado un buen posicionamiento y he intentado por todos los medios, te lo digo con toda sinceridad, reivindicar el derecho de información de la población. Y esa información que debería ser gratuita, ¿no? Y de pronto pues no, se ha quedado ahí el debate y bueno, yo lamento mucho el hecho de que me haya enfermado y no haya podido concretar un encargo que los propietarios de medios de comunicación, Asbora, habían encargado. Era hacer la ley de medios. Si hubiese seguido, hubiésemos tenido ya la ley. De pronto, bueno, cada cosa en su lugar. Hoy estás mejor de salud. Estoy mejor, me ha tocado 2 años duros. ¿Y volverías a la política? ¿Volverías al gobierno o no? Donde se me permita servir con la forma en que soy, sí, yo soy así. Y no necesito que nadie me ponga condiciones, si no, no sería libre, ¿no? Entonces, yo no me hago problema, como te digo, yo trabajo aquí, allá, me da lo mismo. Marianela no cambia por tener un cargo más. Bien. Marianela Paco, hoy nuestra invitada en Queso y Marraqueta. La exministra de Comunicación, la comunicadora, la doctora, porque es también abogada. No, licenciada, eso es un error de... Y bueno, se les dice doctor de cariño. Está bueno, bien. Ya, la licenciada por 2 partes. La licenciada por 2 partes. Pero además mujer y reivindicadora de estos derechos de igualdad y discriminación. Muchísimas gracias, Marianela, por estar aquí. Te agradecemos. A ti, pues, Johnny. Bueno, estamos aquí para conversar contigo, con nuestra gente. Cuando digas,
y estaremos siempre firmes para servir a la Cuando patria. yo diga, después has dicho que no te gusta que te impongan. Cuando digan, coordinamos. Mañana a esta hora. No, Ya. está bien. Mañana es tu No. casa, Fides, bienvenida siempre. Gracias, John. Un abrazo a nuestra gente. La CSUTCB ha cumplido 40 años. 40 años. La CSUTCB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la de antes, la de ahora, la que se espera, representando a nuestros campesinos. A la vuelta, amigos. Y hablaremos también desde el primer punto de bloqueo hacia los Yungas, Unduabi. A propósito de la información en Fides, acompáñanos, cerramos el queso y marraqueta de hoy. Esta mañana, en el Café de la Mañana, con Nicolás Sanabria Garrón, interesantísimo, no diría un debate, un buen monto de información brindada. La diputada Rosemary Sandoval reveló que en la respuesta a la petición de informe escrito al ministro de Obras Públicas el año 2018, se revelan 15 denuncias por diferentes hechos de corrupción en la Dirección de Aeronáutica Civil, la DGAC, contratación de 4 personas de la empresa peruana Horizontal, investigada por caso de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico, UELINC, irregularidades en la emisión de un certificado de aeronavegabilidad para el piloto y el avión Charlie Papa 2600 de la DGAC, donación de matrículas de aeronaves, extorsión y beneficio ilegal en razón del cargo, permiso ilegal y en general hechos de corrupción. 15 denuncias contra 4 personas de la Dirección General de Aeronáutica Civil que pertenecían a la empresa Horizontal. Tienen una investigación penal, se meten a hacer mantenimiento de helicópteros, tienen contratos sin licitación, dijo Sandoval en el Café de la Mañana de Fides. Información que será ampliada en La Hora del País a las 12 en punto. El vicepresidente Álvaro García Linera estuvo ayer en la celebración de los 40 años de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CSUTCB. Señoras y señores, hoy tengo el placer de compartir en este estudio de Fides con don Walter Álvarez Quispe. Don Walter Álvarez tiene 2 maestrías en medicina natural, tradicional. Él es doctor Callahuaya. Y académico también. Académico también. Ha sido un hombre que ha estado portando el fusil en algún momento en la guerrilla del Che Guevara, me decía. ¿Cierto? Así es cuando, pues fue becado por Paz Tensuelo el 62. El 62, Y imagínense. cuando llegamos a Cuba, pues los rusos habían traído misiles. Entonces los americanos dijeron, pues no, pues aquí hay peligro, está cerca de Estados Unidos, vamos a intervenir. Pero y además, nosotros dijimos, ay, no, hemos venido a estudiar, vamos a estar juntamente con el pueblo. Y así. don Walter Álvarez además es uno de los fundadores de la CSUTCB. Así es. Por eso yo doy la bienvenida por todo. Maestro, un gusto tenerlo aquí, don Walter Álvarez, y bienvenido a Fides de Y Bolivia. una cosa quisiera empezar diciendo de que, ¿no? Antes los indígenas no podíamos estudiar. No podían Yo soy el primer profesional de origen Callahuaya. Como el primo más, Pancho Guzmán Artadunda, abogado él, después de la guerra del Chaco. Porque la guerra del Chaco, pues fueron a la guerra todos los bolivianos. Allá no decían que tú eres aymara, quechua, o araní, o tacana, o leco, lo que tú quieras. Y entonces, pero también habían mestizos, ¿no? Inclusive un alemán ayudando a dirigir, ¿no? Y pues la guerra del Chaco, los paraguayos no han dicho que tú eres aymara, quechua, o blanco, o mestizo, nada, la metieron, salieron hermanados, ¿no? Hermanados todos los bolivianos, todos campesinos, no había diferencia, porque han muerto de ambos lados, ¿no? Y más que todos participaron en mayoría quechuas, ¿no? Recientemente Después llegó el aymaras, presidente del Paraguay para estrechar lazos aquí con Bolivia. Después ¿no? los guaraníes, algunos no querían porque tenían familiares en Paraguay, ¿no? Entonces no querían pelear, pero algunos pocos pelearon también los guaraníes. Eso me cuenta mi papá es benemérito del Chaco, y eso levantó la unidad. Por eso apareció la Revolución 52, ¿no? Por eso el primer Congreso Indigenal también, el 45. Mi tío no era máximo jefe lo desterraron a Brasil, don Walter Álvarez Mamani. Don Walter Álvarez, ¿cómo está el campesino hoy? ¿Cuál es la realidad del campesino en Bolivia? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Está igual? ¿Cómo está el campesino? Está dividido como hace 40 años. 40 años cada grupo político tenía
grupo campesino, el PC, como por ejemplo tenía, ¿no? La Falange Socialista tenía también, el MIR tenía sus campesinos, ¿no? Entonces, el N también, ¿no? Se juntaron con el MIR, ¿no? Todo eso entonces estaba dividido el campesino. También con, por ejemplo, los cataris también tenían su grupo, dos grupos de vivir, y Mixca también criticando al sindicato, ¿no? Se formó y entonces los militares tenían los coordinadores, ¿no? Entonces, todo eso, entonces, había ahora también estamos igual, un poco divididos, ¿no? Apareció el CONAMAC, apareció el CIDOP, ¿no? También se ha creado las Bartolinas, esas, Confederación, creamos casi, 79 se creó ¿no? La Confederación Sindical Única, y las Bartolinas al año siguiente, porque en la Federación se dan cuenta que la mayoría en este país eran mujeres. ¿Por qué se creó la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CSUTCB? Por ejemplo, el primer congreso, el Pungueaje, ¿no? Y después un poco para que reconozca nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra forma de curarnos, nuestra forma de vida, nuestra forma de curar la madre tierra. Todo eso, ¿no? Nosotros luchamos porque no estamos marginados. Por eso yo soy el primer profesional de origen Callahuaya, imagino, como el primo Pancho Guzmán. Ahora hay como 600. Yo nomás tengo 3 hijos profesionales, ¿no? O sea que la cultura Callahuaya era los primeros científicos de este continente, ¿no? Ellos participaron en la guerra del Chaco también, ¿no? Entonces con ellos participaron. Digo primeros científicos porque en Canal de Panamá ningún médico de Harvard, Sorbona, y también los curanderos indos chinos no podían curar. Entonces los callahuayas curaron con mate de coquina, con plantas de los yungas, ¿no? Todo eso levantó a los campesinos. Estoy hablando en 1850, 60, 70, 90 en Canal de Panamá curaron, ¿no? De participar en la exposición universal. Después también curaron también los callahuayas en el este, ¿no? Los médicos andinos, no solo eran callahuayos, el collahuayo, los arawak. Pero en 1979 que se crea la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, ¿cuál ha sido el hecho que marcó la creación de la CSUTCB? Porque estaban divididos, ¿no? Como por ejemplo, los militares tenían sus coordinadores, también los PC tenían también el MIR tenía el MNR tenía su Julián Apaza, también el MITCA de General Flores también tenía su grupo también. Había con Lechín hablamos, ¿no? Para que nos ayudara a unificar todos los campesinos de las más de 40 naciones que había, ¿no? Todos, la mayoría eran quechuas, y después aymaras, después guaraníes, ¿no? Y eso, pues los chiquitanos también, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, como no había había peleas, discusiones con, por ejemplo, los de base, que hacían Amurrio de Cochabamba, ¿no? Un grupo de quechuas con algunos de país, partes bajas también, y en La Paz, o Castiano, o Añapaco, y también Huilasaco, ¿no? Los aymaras, ¿no? Entonces, todo estaba dividido, entonces estaban peleando también entre ellos, por eso nació la idea de fundar la única. Yo quiero recordar, por ejemplo, todos los campesinos a ver algunos nombres. Teodoro Barrientos, por ejemplo. Teodoro Barrientos ahora está con el gobierno, ha sido ¿no? Sigue luchando, ha sido secretario de organización. Entonces en mi provincia, pues, él está con vida todavía y en funciones. Está con vida. En funciones. Está con vida. ¿De quiénes más debemos acordarnos en estos 40 años de la CSUTCB? Como por ejemplo Ultas Rojas, también de Omasuyos, y Chiara también de Omasuyos, ¿no? Y han muerto con, por ejemplo, Torihuano de Sucre, Aucache de Potosí, de algunos cochabambinos, y Morales está vivo también, que tiene raíces guaraníes, ¿no? Que parece en España, ha sido perseguido y todos hemos sido perseguidos, como por ejemplo cuando Grupo García Mesa, pues, fuimos exilados. Y también hay que señalar, ¿no? Porque una cosa que no puedo olvidar, la Iglesia Católica, las iglesias ayudaron. Como por ejemplo, yo escribí los primeros artículos como secretario de salud, con semanario aquí, con Espinal. Y también Javier Albó, Jaime Salles eran de la Iglesia Católica, ¿no? Y también ¿no? Y así, de la Radio San Gabriel, Radio Fides, y también Panamericana, y también de Raúl Salmón, también ¿no? Estos nos han ayudado a organizar, ayudado a fundar la única, ¿no?
porque solos no podíamos hacer. Con la ayuda de ellos, de la prensa, hemos fundado la única. La mayoría de los que fundadores estamos muertos, porque cuando yo tenía 40 años cuando fundamos. La mayoría tenía 60, 50 y pico, 60 y pico, tenían los máximos dirigentes. ¿Cómo podemos valorar lo que ha pasado en estos 40 años en la CSUTCB? La CSUTCB ha seguido peleando, se ha fundado SIDOB con AMAC, porque los primeros que aparecieron era el sindicato. Se ha fundado el año 1912, 17, por ahí se ha fundado, y así después de la guerra del Chaco, pues la guerra del Chaco, pues los que lucharon en la guerra del Chaco, pues levantaron el campesino, mayoría eran campesinos, quechuas y aymaras, y esos ayudaron a fundar la única. Mi papá, mi tío, Antonio Álvarez Mamani, mi papá Lorenzo Álvarez Mamani. ¿Por qué le hago esta pregunta? Mire lo que dijo ayer el vicepresidente Álvaro García Linera. Estuvo en el acto de conmemoración de los 40 años de la CSUTCB y lo que pidió ha sido unidad. Es decir, se reconoce que el campesino está dividido. Ahora el MAS tiene su campesino también, como antes, se repite la historia. El MR tenía su campesino, el MIR para entrar tenía su campesino, y ahora también pues la derecha tiene sus campesinos también. Como por ejemplo ayer nosotros fundadores, habían 2 dirigentes fundadores, mi persona y Chiara. Entonces el resto eran también fundadores porque estaban parte de las federaciones, de los departamentos, ¿no?, que había. Entonces, o sea que está dividido en este momento también. Como Patsy tiene sus campesinos, o sea que todo el mundo tiene sus campesinos, también buscan también poder estar ahí, figurar, ¿no?, también, ¿no? Entonces, o sea que todo el mundo, cuando Arce Gómez García Mesa tenía también sus campesinos, cuando Banzer tenía los coordinadores a nivel nacional organizado. Nosotros rescatamos también para que se vengan para formar la única, los coordinadores fueron parte también de eso. Ahora estamos medio parecidos. Cuando entró el gobierno del presidente Morales, se habló de esos 500 años de explotación, se habló de los 500 años de injusticia y se habló del momento de los campesinos e indígenas en el país. ¿Usted cree que ese momento se está viviendo a pleno? ¿El campesino tiene más protagonismo, más oportunidades, es más partícipe de la realidad? ¿Cómo está viendo hoy esta actualidad? Yo creo que los campesinos estamos avanzando. Yo vuelvo a repetirte que yo soy el primer profesional, antes los indígenas no podíamos estudiar. Y pues ahora hay más de 500, 600 profesionales de origen callaguaya indígenas. Claro, no podemos hablar de indígena porque hay callaguayas, hay quechuas de ojos azules, ¿no? Es una mezcla de los chachapoyas, que son de los muicanos, no, había un grupo vikingos, ¿no? Y vinieron una barca y se quedaron aquí, entonces los hijos son muy blancos, los chachapoyas, y los blancos también hay, como por ejemplo tengo un nieto que es blanco, más alto que tú tal vez, tiene 18 años, ¿no? O sea que, por ejemplo, tengo un tío de 1,82, ¿no? Y eran altos también, o sea que una mezcla, porque había en el norte de La Paz, los incas, algunos eran blancos, los incas, ¿no? O sea que eso de color, pues no se puede hablar. También en la fundación participaron los afros también, afros. Hay uno que todavía me recuerdo, o sea que todos hemos tratado de unificar, hemos viajado todo el país, ¿no? Casi yo puedo decir que con fundadores de los 9 departamentos y como dirigente de campesinos de La Paz, en el 78 yo entré a la Tupac Katari, de mi pueblo me mandaron porque mi papá estaba enfermo, entonces yo entré y así ayudamos a hacer el primer año nuevo en Tiahuanaco también. O sea, todo eso queríamos rescatar, para eso se unificó ¿no? Que se hable de nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra forma de vida, nuestra forma de cuidar la madre tierra, los nuestra forma de curarlos. Para todo eso hemos luchado y hemos unificado los campesinos. Don Walter Álvarez, hoy, ¿qué sugeriría usted para la unión de los campesinos en el país? O sea que yo creo que en Bolivia tiene que haber malos y buenos, ¿no? Los políticos buscan vegas, buscan estar en el poder para tener un poco de plata, ¿no? Yo creo que como en Estados Unidos, ¿no?
Tiene que, hay 2 grupos nada más, hay uno que está medio, no sabe dónde estar, 3 grupos, ¿por qué 8 candidatos, 9 candidatos? ¿No? O sea que eso tiene que ser, hay que unificarse. Bolivia, pues es un país maravilloso, tiene de todo. Como decían los peruanos en una reunión cuando salí exiliado hacia Perú el 80, hay en Puno, hay un grupo de bolivianos nos juntamos allá en una mesa y otros bolivianos tienen de todo, pero los bolivianos son una huevada. Divididos, hablan quechua, hablan aymara, hablan español, algunos hablan inglés y todo, ¿no? Yo hablaba un poco de inglés también así, pero hablan huevadas también así, ¿no? O sea que eso me preocupa, la unidad, tenemos que unificarnos todo, no tiene que haber diferencias de todo. Mira, hay quechuas, por ejemplo, en una reunión de quechuas, allá en Rocham, mira, le preguntaron a uno, mira, ¿de qué grupo eres? ¿Tú eres mestizo, blanco, así? Porque el quechua era de ojos azules, blanquito, imagínate, ¿no? Todas esas cosas no tienen que haber, ¿no? La ciencia nos ha ayudado, ¿no? Que todos los hombres somos iguales, ¿no? Todos podemos ser iguales, hacer todo lo que uno hace, ¿no? Entonces lo que nos falta es estudiar, unificarnos, prepararnos, ¿no? En el fútbol también estamos ahí peleando entre nosotros también, el otro es mejor, ahí no estamos formando una unidad, como por ejemplo ahora la madre tierra, más que todo los poquinas, los callahuayos cuidaban la madre tierra, eso había que recuperar, curarnos, prevenir más que todo que curar. Prevenir es la medicina tradicional. Para eso me mandaron a mí a luchar por la medicina tradicional. Yo soy su primer secretario de salud. Cuando hablé en el 78, en los campesinos, todavía se curaban, nacían en manos de parteras, se curaban con las comidas, con las plantas, con las hierbas, todo eso. Por eso todos hemos luchado, hemos fundado la única, unifiquemos, ¿no? Bolivia, que no haya cambas, collas, ni tacanas, ni aymaras, quechuas, callahuayas, que haya unidad. Gracias. Que luchemos por esta patria, por esta madre tierra, por todos. Con ese objetivo, porque estamos discriminados, no podíamos estudiar, no podíamos hablar, inclusive, imagínate, tenemos que cambiar de apellido, todo eso, ¿no? En ese apellido no tiene que ver nada. Como por ejemplo los chinos, pues se han recuperado con sus apellidos, con sus nombres, todo están unificados, todo. En China también estuvimos allá. Entonces, pero igual tiene que ser. Bien. Los alemanes también, algunos creían en otras cosas, pero habían varios grupos étnicos, se han unido todos. Tenemos que estar unidos, ¿no? Don Walter Álvarez. Ahora que los campeones estamos unidos, estamos peleando, ¿ves? Collas dicen, algunos aymaras, quechua dicen, a veces algunos por el color, todo eso, ¿no? Don Walter Álvarez, uno de los fundadores de la CSUTV, 40 años, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Campesinos desunidos. Con ese mensaje, unidad. Gracias, don Walter, por estar aquí. Don Walter Álvarez, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. El gusto es mío, ¿no? Yo tengo que estar agradecido a la Iglesia Católica, también evangélica, panamericana, pues cuando García Mesa no podían hablar, estaban exiliados, escapando como han sido momentos realmente duros. Todo. Entonces ahora todos juntos, ¿no? Yo como profesor estoy bautizado, pero también defiendo lo mío. Usted es una enciclopedia viviente, don Walter, con todo lo que le ha pasado. Un gusto tenerlo aquí. Ha sido un placer, pues hay que seguir hablando. Hace 42 años que hablo en Radio Fides, imagínate San Gabriel, ¿ya? Entonces yo creo que hay que seguir Radio Fides, ha sido ejemplo, gracias a nuestro gobierno actual también, pues se ha luchado, ha defendido todo es Radio Fides. Para mí, las radios medios de comunicación muy importantes. Gracias. Así también me acuerdo, así creo que 37 años cuando era jovencito ahí en la Fides, en la FM, ¿no? Hemos participado, hemos difundido, hemos promocionado el sindicato, hemos hablado de eso, hemos hablado de eso, la ciencia medicina natural. Me acuerdo de ti, ¿no? Eras casi un niño que sabes. ¿Qué memoria, Walter? Ahora sigues joven, ¿no? Sigo joven, sí. La medicina tradicional. Bueno, a ti las gracias, hermano. Y un abrazo. 11:09. A la vuelta hablamos de una contribución a no solamente literatura, sino a la historia del país. Sale a la luz el libro 50 años de la televisión boliviana. Atención, 50 de la televisión en 4 capítulos realmente fantásticos. Pero le comentaré 2 cosas. Cómo está el bloqueo hacia los yungas y le comentaré novedades sobre el caso. ¿Se acuerdan de la diputada Rebeca Delgado? Y que el gobierno debe resarcirle daños por lo que le hicieron a su paisana Rebeca Delgado. En instantes en Fides. Hay mucho material. 11:09. Vamos hasta el mediodía con Antes de Mediodía.
Desde Santa Bárbara se reportan bloqueos en este lugar. Saliendo de la ciudad ya rumbo a los Yungas también se presentan bloqueos. No tenemos contacto con ninguno de los dirigentes, no podemos verificar la magnitud de aquellos. Sin embargo, ayer hubieron ya algunas intervenciones, algunos puntos con la Policía Nacional y una tremenda gasificación para hacer que esta vía se mantenga despejada. Por favor, tomen sus previsiones, es mejor no viajar hacia los Yungas porque hay problemas. Intentaremos una información un poco más certera con datos que nos ayuden en los próximos minutos, queridos amigos. Miren que tengo a mi lado. Johncito, qué gusto Tú eres saludarte. más popular que Donald Trump. Oh, no me digas. Elizabeth Muchas Garrido, gracias. la maestra de la oratoria en el país, Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buen día. Gracias. Johncito, es un privilegio estar contigo, con tu hermoso programa que ha crecido hoy, no sabes cuánto, en todas partes yo te escucho, en todas partes. Gracias mil. ¿En la ducha? No, ahí ya no. ¿No tienes radio en la ducha? No. No, ahí no. En la cocina. En la cocina puede ser. ¿En el dormitorio? Claro, también. Además el la living? tele, ¿no? ¿En el Esto es living? radio y televisión. También. ¿En el patio? No, ahí ya no. Ya se Ahí ya no. Oye, tiene gran cantidad de radios. ¿De cuánto gastas en luz, Elizabeth? Bastante. No, yo soy amante del micrófono. Sabes que yo hice radio 16 años de mi vida. Claro. ¿No? Entonces amo la radio, es una magia increíble. Y bueno, la tele es un complemento, pero con la radio tú te escuchan y viven lo que tú estás hablando. Y como lo haces de la forma que tú lo haces, John, haces vivir a todo un país. A todo un país. Elizabeth siempre ve con unas lisonjas, me hace poner rojo aquí en el programa. ¿Qué van a hacer los chicos en vacaciones? Comienzan las vacaciones este lunes, las invernales. Así es. Que se vayan pues a la Academia Duchamp de Córdoba. Pero claro que sí. Para eso estamos y con los brazos abiertos realmente, para enseñarles oratoria, autoestima. Enseñaré personalmente declamación fusionado al liderazgo, el arte de hablar en público, todo esto, además de teatro de fantasía, donde los niños se van a transportar a un Disney World, donde van a través del lenguaje, de la expresión oral, ellos van a aprender a hablar con propiedad, actuar además. Sí, me consta. Viene un niño hace unos meses atrás, todo tímido, no hablaba el niño, ¿no? La mamá le decía, hijito, sentate, ya mamá, párate, ya mamá. Entró a la Duchamp de Córdoba, salió, le dice, hijito, sentate. No, mamá, ven, te voy a explicar por qué, le dijo. A ver, señoras y señores, una muestra chiquitita, la Academia Duchamp de Córdoba, aquí en Antes de Mediodía. Vayan a la Duchamp de Córdoba. ¿Las inscripciones? Claro que sí, las inscripciones están abiertas en Guerrilleros Lanza 1536, curva norte del Estadio Hernando Siles, ahí es nuestra central. También estamos en el Alto, en Infocal, avenida 6 de marzo 340, y ahora en la zona sur estamos en Cole Sur, Ormachea, esquina calle 13, Obrajes. Llame en este momento al 291-3942 y pida su descuento, indicando que está viendo o escuchando el programa de John Arandia en Fides y se lleva un descuento. No espere el último momento. También tenemos ballet clásico y folclórico, pero la matriz de nuestra institución es la expresión oral, declamación que está ligado a liderazgo, oratoria y autoestima. También corregimos malformaciones del lenguaje. Si usted tiene un niño o una niña que no tenga buena vocalización, buena dicción, nos mandan hasta médicos foneatras para poder corregir estos problemas del lenguaje y estamos esperándolos en Infocal, en Cole Sur y en Guerrilleros Lanza. No esperen el último momento, apúrese. Vayan a Duchamp de Córdoba, vayan a la Academia Duchamp de Córdoba. Ahí usted pone al hijo y salen unos diablos. Textual. Salen también unos diablos. Mire la muestra, un aplauso por favor para esto que verán y escucharán a través siempre de Fides.
Viralidad de emociones, con tintineo de espuelas, donde vacían los hombres su esencia de sangre y tierra. Quisiera con voz de trueno cantar todas las destrezas que nacen de tu alma doble y se transforman en setas. Es que mi voz se enamora de la arcilla y de la seda, que en arcoíris de espiral contra mis ojos se estrellan. ¡Qué borrachera de notas, torbellino de caretas! Quisiera ser por un momento, ser un diablo de veras. Conciencia del altiplano, que en la vida se enmadeja, con carcajada de llanto y con llanto que es de fiesta. El origen de lo que eres hay que buscarlo en las venas de los humanos que abrigan el bien y el mal en su esencia. ¡Ah, de diablo, diablito, con saltos de 7 vueltas! Tú has copiado de los siglos los rasgos de tu presencia. A veces pienso, diablo, que aún algo de ángel te queda. Yo no sé si en tus rodillas o en tu variada conciencia. Danza con aire de infierno, mestizo como la América. Yo pensaría que tienes del cielo la entrada abierta. Virilidad de emociones, con tintineo de espuelas, donde vacían los hombres su esencia de sangre y tierra. De mi tierra boliviana. Me quedé loco. Fantástico la Dulce de Córdoba. Gracias por este momento, pero especial que lo vivimos siempre, que nuestras amistades, la Dulce de Córdoba, llegan aquí. Un beso grande. Y bienvenida siempre, bienvenida siempre. Son 50 años de la televisión, 50 años de la televisión, historia de la televisión boliviana. Libro realmente infaltable. ¡Uy, qué cosas habrán en estas páginas! Sale a la luz, recién va a ser presentado el libro de Juan Carlos Flores. Y en instantes, tras la pausa, vamos a hablar de este libro. Lo que dentro de estas páginas describe este fascinante mundo de este medio de comunicación en nuestro país. ¿Se acuerda de la tele blanco y negro? ¿De qué marca era su televisor? ¿Zenit? ¿Zenit era el tuyo? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Mira, ¿cómo se acuerda? ¿Eh? ¿De qué te acuerdas vos del año 70? ¿El abuelito Tino? Ah, no te creo. ¿Qué escuchabas vos? ¿Qué veías en la tele? Cirolito era de la radio. No. Cirolito era de la radio. No te creo. Jupugapandopo, dicen aquí. ¿Ah? ¿Sí, Jupugapandopo? ¿Sí te acuerdas? ¿Ah? ¿De qué más te acuerdas? Ojimán, ¿te acuerdas de qué? ¿Vos? ¿De qué te acuerdas? Lalo Lafalle, dice uno aquí. Mira, ¿cómo saben, Dios mío? En este libro, en instantes, en fin, acompáñenos. La pausa chiquitita y ya volvemos. ¿Se acordará usted que la exdiputada Rebeca Delgado denunció que el gobierno de Evo Morales incumplió la sentencia condenatoria del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas por vulnerar su derecho a postular a la alcaldía de Cochabamba? Porque hace un tiempo atrás se animó a denunciar este extremo a la instancia internacional. Presentamos una nota, decía en ese momento, al procurador y no obtuvimos ninguna información por parte del gobierno. No nos dijeron nada ni tampoco tenemos ningún tipo de información sobre el caso, dijo en ese entonces Rebeca Delgado. Me acuerdo que fue por noviembre del año 2018. Hay una sentencia condenatoria del país a cómo trataron a la exdiputada Rebeca Delgado. Señora Rebeca Delgado, gusto en saludarle. Muy buenos días para Fides en todo el territorio nacional. ¿Usted está en La Paz, está en Cochabamba? Adelante, por favor. Muy buenos días, John. Un gusto saludarte y saludar también a toda la audiencia. Estoy en Santa Cruz, en un Congreso Internacional de Derecho Constitucional, en que también está el ministro de Justicia Héctor Arce y docentes destacados del sistema constitucional y del sistema de derechos humanos,
y por supuesto he hecho conocer la respuesta que me ha dado el 7 de junio el Procurador General Pablo Menacho. Ahora bien, ¿qué más sucedió? Tengo entendido que recientemente a usted le llegó una carta que nos gustaría no solo conocerla en contenido, sino en su explicación también, señora Delgado. Bueno, lo que me dice es que en atención a mi nota del 11 de abril, en realidad me responde 2 meses después, pero no importa, dice, tengo a bien señalar que conforme a los artículos del protocolo facultativo, Bolivia reconoció la competencia del Comité de Derechos Humanos. ¿Eso qué significa? Que si ha reconocido la competencia, lo que ha pasado es un juicio internacional. Es decir, como si fuera un juicio en Bolivia, donde yo soy la parte demandante y el Estado la parte demandada. Esto ha sucedido en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde está conformado por 18 miembros imparciales de todas partes del mundo. Entonces ya han conocido el caso y se dictó por este comité ya el dictamen. El dictamen no es potestativo, no le recomienda, no le dice si usted quiere. Lo que dice es que se ha evidenciado la vulneración de mis derechos, no solamente con relación a la postulación a la alcaldía, sino con relación a la inaccesibilidad de justicia. Es decir, yo no he tenido de justicia, ha sido para mí inaccesible porque han salido los amparos constitucionales rechazados por temas de forma, no de fondo, y lo que le dicen es que el Estado, al haber ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene, dice, la obligación de proporcionar a la autora, que sería yo, a la que presentó la denuncia, y dice requiere y debe hacer una reparación íntegra a estos individuos. ¿Y eso qué significa? Lo dice de manera taxativa el comité, los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional, y tiene que evitar que se cometan, dice, violaciones semejantes en el futuro. Y dice que se difunda de la manera más amplia. Es decir, que ahora el Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de cumplir, pero nos estamos dando cuenta que no quiere cumplir. Esta es una carta, señora Delgado, que ratifica lo que usted logró en el ámbito internacional, en el ámbito de la denuncia al gobierno boliviano por la vulneración de sus derechos. Esta carta específicamente le dice al gobierno boliviano, estamos ratificando que usted está obligado a cumplirle a la señora Delgado en la reparación al daño ocasionado hacia su persona. ¿Esto es cierto? En realidad es el dictamen el que le dice que tiene que reparar de manera imperativa, es el dictamen, pero como no teníamos ninguna comunicación, como bien lo decía al principio, ¿no? Entonces yo envié una nota al procurador y le dije, bueno, entonces ¿cómo van a cumplir? O sea, ¿qué van a hacer? Y es el propio procurador que responde que Bolivia ha determinado que el comité tiene competencia. ¿Eso qué significa? Le está diciendo, es como decirle a un juez internacional, a un tribunal internacional, ustedes pueden conocer este caso. Entonces, si han conocido el caso, resulta que ahora el comité ha determinado que tienen que hacer esa reparación, y eso es lo que están evadiendo. Entonces, ¿qué viene de aquí para adelante? Hay un relator especial que está haciendo seguimiento de esto, no solamente en mi caso, sino en todos los casos, y lo que corresponde es hacer conocer que ya hay una evasión expresa mediante carta del procurador de no querer cumplir esa obligación internacional. Ya expresamente ha dicho que no va a cumplir, sin embargo, de que reconoce la competencia. Y la segunda cosa es que ya esto puede ir a la Asamblea de las Naciones Unidas, donde los 18 ojos mundiales, que son los expertos, van a saber que en Bolivia se vulnera derechos civiles y políticos y no se quiere reparar. Señora Rebeca Delgado, muchas gracias por esta comunicación. ¿Habrá ahora entonces que esperar una nueva intención de las autoridades del gobierno boliviano en respuesta precisamente a su demanda? Por supuesto que sí, no hay otro camino que el de cumplirlo, y bueno, precisamente que estamos en este Congreso Internacional de Justicia Constitucional, el ministro de Justicia, que es el que ha conocido el caso en primera instancia, tiene que dar la línea al Estado de que se debe cumplir y que no se debe nunca más vulnerar los derechos civiles y políticos de ningún ciudadano boliviano o boliviana. Señora Rebeca Delgado, muchísimas gracias por esta comunicación en Fides esta mañana. Usted es parte de la agenda noticiosa con esta carta que nos ha enviado gentilmente para comunicarnos este hecho. Muy buenos días. Un abrazo para usted. Las noticias en Fides. Ahora Noticias AM.
En instantes, los chicos del San Ignacio nos van a acompañar aquí en Antes de Mediodía. Quiero referirme a Historia de la Televisión Boliviana, 50 años, de Juan Carlos Flores. Juan Carlos, te admiro, qué manera de escribir y sacar libros, pero además con un excelente contenido. Felicidades. Muchas gracias, John. Muy amable estar aquí en este programa que es muy visto a nivel paseño y por supuesto la gente también te sigue y sigue a un gran comunicador como eres tú, ¿no? Cuéntame, Juan Carlos Flores, de tu libro Historia de la Televisión en Bolivia. Es una investigación de casi 2 años, más o menos, en la cual abordo no solamente la televisión como tal, en nuestro medio, sino también la televisión como objeto. ¿Cuándo fue creado? ¿Quiénes lo crearon? ¿Cómo fue la evolución de la televisión, o digo, del objeto? Y luego, entrándome, digamos, de lo general a lo particular, hablando acerca de la televisión en Latinoamérica. ¿Cuál fue el primer el canal de televisión que salió y en qué país? Wow, ¿cuál fue el primer canal de televisión en México? ¿En México? México sacó, sí. El famoso, en ese entonces empresario O'Farrell, fue el que pues apostó por este medio de comunicación, y en 1951 se creó la televisión en México. Y el último, bueno, nosotros. Nosotros fuimos el último país en tener televisión. En Latinoamérica. En Latinoamérica. Sí. En los 70s. Fue el 30 de agosto de 1969. En 69. Exacto. La televisión boliviana fue el primer canal, ¿no? Fue el primer canal que salió un sábado a las 19:45, las emisiones ya regulares, y presentaba el canal en ese entonces el presidente Luis Adolfo Siles Salinas. ¿Qué le parece? En el 69. En el 69. Wow. ¿Cuántos canales de televisión hay en el país? Exactamente, entre lo que significa el área rural y el área urbana, según la ATT del año 2017, su última, del 2018, estamos con 637 canales. 637 canales de televisión del país. Wow, es una locura, ¿no? Sí, porque para un país pequeño de 11 millones, creo que esa gran demanda de la televisión hace de que los bolivianos habíamos sido muy querendones de este medio, ¿no? ¿Hay alguna característica especial que hace la televisión boliviana? Básicamente su evolución. Yo marco claramente 4 etapas, ¿no? Una de ellas es, digamos, la creación como tal en blanco y negro. Otra que entra, digamos, ya la televisión universitaria, la televisión privada y finalmente la televisión digital, ¿no? Más o menos ahí va moviéndose en los canales de televisión, pues cada uno tiene su historia, ¿no? Son 4 o 5 capítulos que abordo esto, no solamente de la creación de la televisión, sino también quiénes fueron los partícipes en la televisión boliviana, cuáles fueron los programas, qué programas se recuerda más, qué programas estuvieron, digamos, dijeron presente en nuestros canales. Wow, realmente información muy valiosa, muy valiosa. Sí, justamente hablábamos extra cámara sobre el famoso Lalo Lafaye, Lorenzo Carri Quiriborde. Lorenzo Carri. Conocido como Lorenzo Carri. Hablábamos de Perico Pérez, hablamos ahí también de gente que nos ha dejado, pero ha dejado, digamos, un gran, si se quiere, una gran señal, ¿no? Es decir, una gran presentación en nuestros canales. La televisión es un medio favorito hoy en Bolivia. Masivo también, aunque bastante costoso todavía en referencia a la radio, por ejemplo. Sí, ahora con la inclusión de la televisión digital, estamos hablando de 3 a 4 millones de dólares, creo. La conversión, ¿no? La conversión de lo analógico a lo digital. Y hubo, creo, conversaciones recientemente con el gobierno para que la televisión tenga, digamos, un espacio más, un tiempo más para que todos vayamos, todos los canales vayan a transformar esto que es de lo analógico a lo digital. ¿Le ves futuro a la televisión? Sí. ¿Todavía? Yo veo mi aparato de televisión ahí, no sé, acuñando los libros de aquí a un tiempo, ¿no? Puede ser, pero en tanto y en cuanto, mira, al margen de eso hago un análisis sobre la programación en la televisión. Wow. Eso es muy diferente, ¿no? La televisión es un medio que puede ayudar mucho, sí. ¿Nació bajo ese signo? Sí. En 1969 nació bajo el signo de educar y culturizar a la gente. Ninguno de esos 2 aspectos se dio hasta el momento. Es más, solo hay mucho entretenimiento, de lo más barato si se quiere, pero que no ha logrado los objetivos por los cuales ha sido creado. Pero aún tengo fe en la televisión y creo
que la televisión va a seguir existiendo no solamente en el aspecto digital, sino también ya ahora ya entrando a otras plataformas digitales. Ahora la puedes llevar en el celular. En todo Dice lugar que con puedes nosotros. ver lo que quieras a la hora que quieras. Exacto, exacto. La Hay- nueva característica de la televisión. Hay varias plataformas, como te decía, en Internet, donde tú puedes escoger el rato que quieras una serie, puedes inclusive acogerte a ciertos links para que puedas ver, digamos, las series favoritas que quieras todo el día. Entonces, creo que está avanzando, está mutando, está cambiando de piel la televisión, pero no va a morir, va a seguir existiendo por muchos años más. Juan Carlos, tú eres comunicador, tú eres periodista, eres columnista también. Nos agrada mucho tener un trabajo de esta naturaleza que va precisamente a hacer una excelente contribución a bibliotecas del país para estudiantes de comunicación y de periodismo y gente relacionada con el tema que quiera tener datos exactos de la historia de la televisión en Bolivia. Juan Carlos, mil felicidades. ¿Cuándo vas a presentar este libro? Estamos presentando este jueves 4 de julio, es decir, la próxima semana, a las 7 de la noche en el Ministerio de Culturas. Ahí estamos en la Casa del Alba, vamos a presentar ahí y pues invitamos a toda tu audiencia, querido John, que es muy masiva, para que puedan acompañarnos y podamos, digamos, tener una velada entretenida, porque vamos a hablar de muchas cosas al respecto y contestar preguntas del público también. Muchísimas gracias. Juan Carlos, qué lindo trabajo. ¿Podría Felicidades dar un una vez teléfono, más. querido John? Sí, adelante, por favor. Bueno, las personas que quieran comunicarse con nosotros, estamos dispuestos a contestar todas sus preguntas. Mi número es el 765-94625. Muy bien. ¿Quieres darlo una vez más por si acaso? 765-94625. Ya tenemos lectura el fin de semana. Claro que sí. Para recordar y nutrirnos. 2 años de investigación. Wow. Felicidades, Juan Carlos Flores. Muchas gracias. Amigos, a la pausa hay importante información para compartir con ustedes esta mañana en Antes de Mediodía. Volvemos enseguida, por favor, acompáñenos. Nos visita parte de la representación de la promoción del San Ignacio esta mañana en Fides. Quiero darle la bienvenida a Edwin y Ana, Edwin Salas y Ana Ayo. Edwin, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un Ven, en el gusto. marco de la igualdad, primero los hombres ahora. ¿No? ¿No ve? Estamos acostumbrados. Ana, bienvenida. Primero, ahora hablas tú. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días. Muy bien, muy feliz de estar aquí. Gracias por recibirnos. Ana, contame, ¿qué se traen los del San Ignacio? Bueno, nosotros este 29 de junio, este sábado, tenemos nuestro bingo solidario, que es para festejar los 50 años del trabajo social, que es una actividad que ya se lleva llevando a cabo por los estudiantes de la promoción del Colegio San Ignacio. Exactamente ya son 50 años. Wow. Entonces, toda la contribución que se hace en este bingo solidario va a ir para proveer de materiales y para realizar la obra social a la que estamos viendo hacer a la localidad de Noryungas. ¿Qué van a hacer en Noryungas, Edwin, con esta plata del bingo solidario? En el Noryungas estamos planeando, vamos a ir 21 días, a diferencia de otros colegios que solo van para disfrutar, vacacionar, nosotros estamos yendo con la intención de ir a aportar a los yungas. Vamos a ir por 21 días y a trabajar. Estamos planeando hacer 2 tanques de agua, acueductos, todas estas cosas. Oh, wow. Ese es un trabajo comunitario que ustedes hacen. Cosas que favorezca a las comunidades que estamos haciendo. Wow, oye, las comunidades les deben agradecer todo este trabajo. Llegan pico y pala y a trabajar, algo así, ¿no? Claro. Un trabajo duro. Wow. Bastante duro. ¿Qué van a hacer? A ver, van a hacer... Tenemos planteada como unas 5 actividades, entre las que estamos es la implementación del acueducto. Igual, ¿qué más será? La implementación de acueductos, construcción de tanques de agua. Para agua potable. También vamos a ir a dar, proveer de materiales a las personas que necesitan. Wow. Y esto es un trabajo grande, es el más grande del colegio. El pago que ustedes reciben es la satisfacción de haber hecho el trabajo. Sí, es pero hermoso. se necesitan recursos pues para hacerlo, Ana. Y para estos recursos hemos hecho por muchos años el bingo, lo que es el bingo. Esto se va a llevar a cabo en nuestro colegio este sábado 29 de junio, a las 14:30 horas. A las 2:30 de la tarde. A las 2:30 de la tarde este sábado es el bingo. ¿Hay instalaciones del colegio o no? En las instalaciones del Colegio San Ignacio. Nuestro coliseo. Es en Bajo Soencoma, la calle Hugo Ernest. Felicidades, muchachos. Felicidades. Ir a trabajar para hacer plata y después ir a trabajar a la comunidad. Les espera todavía un gran esfuerzo antes de salir. Antes de viajar. Pero lo lindo es que el San Ignacio deja huella. Por supuesto. Definitivamente.
Sí. Después irás a vacacionar y verás lo que ustedes han dejado. Mucho después. Felicidades, muchachos. ¿Algo más que quieran decirle a la gente que los está escuchando y viendo? Bueno, los invitamos cordialmente a ser parte de esta causa, de ayudarnos, de contribuir para que podamos llevar esta actividad tan linda a más lugares del país. Bueno, un aplauso por el San Ignacio, por favor, y buena actividad. Nos vemos en el Vino en el Cole, entonces, el día sábado a partir de las 2:30 de la tarde. Última pausa en Antes de Mediodía. El placer de beber agua es de La Cascada, orgullosamente boliviana. No se tiene a esta hora información concreta del estado del bloqueo, pero hay bloqueo hacia los Yungas. Vamos a ver algunas imágenes que reflejara, por favor, también nuestros colegas de la prensa y otros medios, con fotografías en este lugar. Santa Bárbara, por ejemplo, miren ustedes, bloqueado, hay troncos, hay ramas en la carretera que impiden el paso prácticamente por este lugar. Las movilidades, los famosos Ipsus, están pues parados en algunos lugares y en otros prácticamente porque han tomado previsiones, no han salido de la ciudad de La Paz. La policía, sin embargo, ayer se enfrentó a cocaleros de los Yungas al finalizar la tarde y está registrado en imágenes. Tremenda gasificación que pasamos a mostrarle en estas imágenes, por favor, y de la que damos parte en audio también a nuestros oyentes en Fides. Escuchemos y veamos. La policía, sin embargo, tenemos un último dato acerca de esta medida de presión. Ha intervenido el bloqueo de caminos en el sector Santa Bárbara hace algunas horas atrás, tratando de abrir la vía, pero claro, abren Santa Bárbara, pero un poco más adentro hay otros puntos de bloqueo, así que le seguimos diciendo a la gente que quiere viajar a los Yungas que no tenemos una carretera habilitada como para poder aventarse en el viaje hacia los Yungas paseños. La medida de presión continúa. Afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca, ADEPCOCA, instalaron uno de los puntos de bloqueo en Unduabi, a la salida de La Paz. Los cocaleros deciden llevar adelante la medida de presión después de que el gobierno no escuchó sus demandas y pese a movilizaciones en la sede de gobierno. Vamos a decirle que el dirigente José Luis Campos informó a Radio Yungas que el primer pedido de la ADEPCOCA es la liberación de Franklin Gutiérrez, pero también se está rechazando las órdenes sindicales que ha implementado el gobierno para autorizar el movimiento de coca. Seguimos viendo un poco de esta gasificación ayer, por favor, tratando de desbloquear esta ruta hacia los Yungas. No van a lanzar, reprendiendo, ya van a lanzar tiros. No. Y hace nada más minutos se registró un incidente en la Plaza Murillo. Ponchos rojos aparecieron en la Plaza Murillo e increparon al diputado Rafael Quispe. Rafael Quispe recibió hasta chicotazos de los ponchos rojos, tenemos entendido. Vamos a estas imágenes de lo que sucedió en Plaza Murillo hace minutos nada más. Escuchen también, por favor. Sindicato, ¿quién sabe de chicote, carajo? ¿Qué cosa así? Sácale, carajo. Oye, campesino, ya pues. Apúrate, pues. Levántese, hermano. No es carrera, a ver, ¿qué significa? Apúrate, pues. En las radios, ¿cómo hablas? En las radios, ¿cómo hablas? Apúrate, ven, ahorita, sacate, pues, aquí. Yo tengo aquí, yo tengo en mi casa. En mi casa, carajo, pues, ¿qué sabes de chicote? No saben ni orgánico, animal. Claro. Y te metes después. Polito hierro. Rascadora. Malandro eres. A ver, déjense así, hombre a hombre. Por eso ya está. Entonces, pues, ya tienen miedo, carajo. Sácalo, pues. Solo para utilizar chicote. Apúrate, pues, chicote.
¿Por qué criticas a Ponchos Rojos, animal? Este maleante, carajo. Sale ahora. ¿De qué sabes? Pues? Increpado, vilipendiado, insultado de todo el diputado Rafael Quispe por Ponchos Rojos ahí en la Plaza Murillo, que lo amenazaban con el chicote, que lo paraban, ¿no? Como comúnmente se dice, ¿no? Lo pararon a Rafael Quispe. Rafael Quispe ahí dijo, a ver qué hay, tratando de evitar el tema del enfrentamiento, pero se convirtió en noticia esta mañana. Estos y otros detalles de estos temas lo tendrá a continuación en La Hora del País, el informativo más completo de Fides. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Mañana volvemos a las 10:10 en Antes de Mediodía. Ha sido un gusto estar con ustedes en las entrevistas, la información y los otros detalles que hacen de su mañana. Esperamos ser buena compañía para usted allá en la televisión, en el auto, en la red social también. Buen día de Dios, buenas noches de Dios, amigos.